La historia de hoy la compartió Erun en Discord y trata de un jugador problemático. Al principio aparenta que simplemente tiene algo de afán de protagonismo y bueno, que eso quiere destacar, pero luego va yendo un poquito a peor cada vez y acaba mal. Tengo una historia de un jugador muy mal agradecido que jugó en una de mis campañas de 3.5. Algo de contexto. El joven jugador jugaba con un goblin y quería unirse a mi campaña tanto él como su novia, que quería jugar una semi-elfa drow clérigo. No me pareció demasiado problemático porque ambos tenían ya sus personajes preparados y con un trasfondo decente. Él quería ser un gran espadachín, pero de clase escogió pícaro. Tal vez no era óptimo, pero parecía razonable. Ella simplemente quería ayudarle y de paso conocer mundo. Entraron a la segunda sesión de mi campaña y ahí directamente conocieron a los otros jugadores, una humana pícara y un elfo explorador. El grupo no tardó en unirse por conveniencia argumental. La cuestión problemática llegó cuando a cada personaje femenino que veía el goblin se ponía a coquetear, aunque su novia estuviera ahí mismo. Pero no parecía nada fuera de lo normal, así que no le di importancia. Continuamos la historia y al poco tiempo aparece un PNJ y les dice: «Síganme, les tengo que mostrar algo». El grupo no dudó y fue con él. Ahí conocieron a algunos PNJ más y tras hablar un rato terminó la sesión. Justo entonces el pícaro se quejó de que la historia era demasiado lineal, porque les puse un PNJ que los obligó a ir con él, aunque no creo que fuera así, pues simplemente les pidió que lo siguieran, pero podrían perfectamente haber dicho que no. Un par de semanas más tarde estábamos en otra sesión en la que combatieron contra unos orcos. Debía ser un encuentro que sirviera para afianzar el compañerismo entre el grupo, pero el goblin se quejó de que la humana pícara metía 3 dados de 6 de daño con todos los ataques, cuando él no acertaba nada. Le expliqué que así es como había creado ella su personaje, con todo subido para hacer daño furtivo mientras estuviese escondida, cosa que podía conseguir casi cada turno gracias a una de sus dotes. En cambio, él había creado su personaje más basado en el roleplay y sin escoger ningún dote para mejorar su combate con la espada. Pareció entenderlo un poco y al finalizar la sesión me pidió multiclasear a guerrero para poder usar dotes de guerrero y así mejorar con la espada. Se lo permití, narrando cómo encontraba un libro llamado El arte de la espada, gracias al cual podría aprender trucos para ser un guerrero sin que el multiclaseo se sintiera demasiado forzado. Pasaron varias sesiones en las que el goblin no ayudaba al grupo en combate. Casi solamente era un alivio cómico en vez de ser el espadachín poderoso que tanto deseaba ser. El factor que desató toda la polémica fue cuando su novia intentó curar una maldición a un PNJ importante, pero no tenía más magia. Entonces le pidió a unos seres antiguos que le ayudaran otorgándole más poder. Estos seres le dieron más poder a cambio de algo. Ella no dudó ni preguntó qué iba a ser el pago, simplemente aceptó el poder, pudiendo curar así al NPC, pero al hacer esto algo dentro de ella se apagó y perdió el amor hacia su amado goblin. Mi idea era usar este giro argumental para hacer que el goblin se pusiera serio y buscara la forma de recuperar el amor de su novia. No funcionó. Decidió emborracharse y en las 2 siguientes sesiones tuvo varios berrinches porque su novia ya no lo quería, pero evidentemente no dejó de coquetear con los otros PNJ femeninos que iba encontrando. Ya no sabía qué hacer con él. Pasamos bastante rato buscando alguna clase que le pudiera servir para ser el espadachín que tanto ansiaba ser, e incluso le ofrecí más poder, como había hecho con la clérigo, para ver si así se comportaba más. Pero decía que no, que quería ser un espadachín poderoso gracias a su talento natural, no a habilidades ofrecidas por otros seres. Seguimos un poco con la historia hasta un momento en el que se adentraron en unas catacumbas donde encontraron un viejo puente de piedra.
Allí el goblin tiró percepción para ver el estado del puente, y le dije que se veía viejo pero sólido como la roca, ya que estaba hecha de ladrillos. El grupo pasó todo junto y el puente acabó cediendo y cayeron. Inmediatamente el goblin me dijo que había observado el puente y estaba bien, a lo que respondí que en la 3.5 para saber el estado de una estructura es necesario hacer una prueba de saber planos y arquitectura, y como su personaje no poseía ese conocimiento, no lo podía saber. Cabe decir que ya había explicado esas mecánicas anteriormente, pero a pesar de todo, me echó la culpa de nuevo y acabó la sesión con otro berrinche. Hace unos días teníamos una sesión planeada cuando murió un familiar mío, y evidentemente procedí a cancelar la sesión por luto. Todos los jugadores me escribieron dándome su pésame, pero luego me contaron que el goblin se estaba quejando de que yo era un irresponsable por cancelar la sesión a último momento y que ya estaba cansado de mi campaña. Esa fue la gota que derramó el vaso y cancelé completamente la campaña por enojo. Y esa es mi historia. Como decía mi abuela, cría cuervos y te sacarán los ojos. A partir de ahora ya no seré tan generoso con mis jugadores por culpa de este jugador que me llevó al límite. Bueno, pues vamos a comentarlo un poco. Gracias Serún por compartir el relato y la verdad es que, bueno, empezó como el típico jugador problemático que está por ahí molestando pero que no llega a hacer mucha cosa para ir en contra del grupo. Se fueron viendo varios problemas pero relativamente leves. Bueno, que se dedicaba a flirtear con todos los personajes femeninos. Sí, puede ser molesto, pero nada fuera de lo que se puede ver de vez en cuando en un grupo cualquiera. Luego, bueno, hubo alguna queja de que era muy lineal la historia, que, bueno, hay gente que puede ser que se espere a un mundo tal vez demasiado sandbox, que al final se puede hacer, pero también es normal que el máster te vaya lanzando ganchos y sin discutir mucho lo sigas. En ese caso, pues si viene un personaje y te pide por favor que urgentemente le sigas, lo más normal es que le sigas. Más adelante también se quejó que otro personaje quitaba más que él, y luego, pues por lo que decía, hubo varios berrinches, y el problema es que salió un poco mal lo que había planeado el máster, que era todo el tema ese con su novia, que se olvidara de él o dejara de quererlo, y así intentar que él se implicara un poco más en el roleplay. La cosa salió al revés, se enfadó y se lo tomó mucho peor. Yo creo que aquí es el único lugar donde le podemos dar un poco de culpa a Erun, al máster, porque bueno, igual habría sido un poco más interesante hablarlo antes con el jugador, aunque tampoco le echo mucha culpa porque no tiene pinta que este jugador quisiera hablar demasiado de nada. Luego está el enfado del puente, pero bueno, que son cosas que pueden pasar, te olvidas y ya está, te lo puedes tomar un poco mal, aunque tampoco es para acabar en un berrinche. Te ríes y ya está, o al menos es lo que veo normalmente. Pero la parte final ya me parece lamentable. O sea, supongo que tenía algo en contra del máster, porque en esos momentos decir que es un irresponsable por cancelar la sesión a último momento, a ver, es algo que yo creo que todo el mundo puede comprender. En conclusión, lo que se tenía que hacer aquí, pues más o menos lo que se hizo. Podías aguantar más o menos al jugador, pero en ese punto o lo echas o, bueno, en este caso cancelas la campaña como hizo, pero luego se puede seguir o volver a empezar una campaña con los demás jugadores y sin este. Sinceramente, no sé por qué esta gente juega a rol. Yo siempre seré de la opinión que es mejor no jugar que jugar a rol del malo o a rol en el que no lo estás pasando bien. Y está claro que el goblin no lo estaba pasando bien. Pero si de verdad queréis pasarlo bien, dadle al botón de me gusta y al de suscribiros. Es muy divertido ver cómo pasa el número de me gustas actual a el número de me gustas +1. Es divertidísimo, ya lo veréis. Por lo demás, os deseo como siempre lo mejor y ya sabéis que nos veremos muy pronto con más rol.